Bueno, muy bien. Vamos a trabajar duro hoy. Les cuento solo para que se ubiquen que la presentación de hoy tiene que ver con la moralidad del liberalismo y la del socialismo. Que la verdad, esta presentación es como la segunda de 3 ponencias que son una saga. Así es que lo que ayer quedó un poco suelto, hoy lo tratamos de machacar, y lo que hoy queda abierto lo cerramos mañana, hasta donde se pueda. La presentación esta tiene 4 partes, y por supuesto va a ser eje en el concepto de libertad y en el concepto de igualdad y de diferencia. Y preparé muchas filminas, que en realidad son solamente para tratar de evocar o referenciar cada uno de los principios o de los conceptos últimos que me parece está atrás de esto. El ejercicio más interesante no es el de las filminas, sino el que vaya marchando en procesión por adentro de sus cabezas. Pero como vamos a hacer énfasis en muchas cuestiones de fondo, traté de separar cada una de estas cuestiones lo más posible y dejarla asociada a una filmina. ¿Okay? Así que bueno, vamos a ir a la carrera, son como 30 filminas. Y me contentaría si llego a dejar todo sobre la mesa, a ponerlo todo sobre la mesa, aunque un poco desordenado y sin conclusión, pero el ejercicio para que ustedes después, con la provocación, se pongan a pensar. Bueno, vamos a ir de más rápido a más lento, porque al principio vamos a ir machacando lo que ayer fue más claro, cuando hablábamos del mercado y del funcionamiento del mercado. La primera parte la vamos a referir a las diferencias y a la importancia de las diferencias. Alguien apuntó diversidad, que da gusto del consumidor. La segunda parte la vamos a presentar de caras a las similitudes, o si quieren a las igualdades, entre comillas puesto esto. Y la tercera parte tiene que ver con algunos esfuerzos desafortunados por tratar de hacernos desiguales en los que somos parecidos, y la cuarta en tratar de hacernos distintos o iguales en los que somos distintos. Así que bueno, estas son las 4 avenidas por las que transitaremos, ¿ok? Bueno, vamos entonces con la primera parte. La primera de las filminas es la que yo más quiero, la que hace más tiempo uso y la que trato de usar en todas mis presentaciones. Y probablemente sea la lección que más importante me resulta, es de cómo se ordena todo en la vida. Y cuando digo todo, es todo. Entonces, si uno entiende esto, vamos más fácil para todo. ¿Qué quiere decir? Que las cosas se ordenan de mayor a menor y en una suerte de pirámides, que si uno presta atención, desde pequeño, todo lo que nos rodea se arma así. Cuando vamos a la escuela, siempre hay algunas niñas más lindas y otras un poquito menos, y otras menos, y otras menos, y las últimas son horribles. Ok. Y lo mismo para nosotros. Aunque a nosotros nos dicen, este es muy simpático, menos. Ok. Lo mismo en la matemática. Había quien sacaba 10 siempre, 9, 8, 6 y 7, 5, 3 y siempre otros 2. ¿Sí? Ok, así. Y también votábamos buen compañero y mal compañero, y había uno que siempre primero, buen compañero, y otro, bueno, no tan bueno, y después había una basura de gente también que... Una porquería. Bueno, y así se ordena todo en la vida hasta cuando armamos los equipos de fútbol. Todo es así. Y las inteligencias se ordenan así. Salvo que, como creo que dijo Bastos ayer, no hay una inteligencia como esa del siglo XVII, XVI, XVIII, que había que saber latín y esbozar alguna matemática de la época y seguir a Newton. Antes se tomaban test de inteligencia. Hoy ya sabemos que hay muchas inteligencias, que las ponemos en juego todo el tiempo en distintas cosas, y que por suerte con una sola neuronita un poco especializada logramos sobrevivir en el sistema. Pero que en cada cosa, en casi todo somos el último. Si fuéramos todos pilotos de avión, salvo alguno que acá pueda manejar, Paco controla, no sé si vuela, todos somos últimos. Si buscamos chefs de cocina, seguro que acá hay alguno que tiene mano para la comida rica, otros somos los últimos. Y así
con todo. Para casi todos somos los últimos. Esa es la gran ventaja de nuestra civilización. Siendo marginales para todos, sin saber nada, tomamos ventaja del conocimiento de todos los demás, sinergizado en la net del uso del conocimiento que es el mercado, a través de los precios, como dice Hayek, ¿no es cierto? Como nos valemos del conocimiento de todos en Wikipedia o en YouTube o en lo que sea. Bueno, ahora, entonces, todos somos marginales, todos somos el último y todos tenemos apenas una neurona. Y sin embargo, que vive en función del orden. Pesimistas, antropológicamente optimistas en cuanto al resultado del orden, gracias a esta red de cooperación humana que es el mercado y son las reglas de justicia. Bueno, vamos por la segunda. Naturalmente, las cosas se van a ordenar en pirámides. Si todo se ordena así, esto es totalmente caprichoso. ¿Por qué lo puse a Justin Bieber ahí? No sé, porque estoy podrido de escuchar a ese chico cantando en mi casa, en el iPod de mi hija. Y bueno, y puse un papa porque seguramente a los cristianos esa es la pirámide en la tierra como representante, y lo puse a Messi porque es obvio, porque lo puse a Messi. Aunque fallen los penales con los chilenos. Bueno, todos formamos parte de muchísimas pirámides, ¿ok? Y acuérdense que en esas pirámides estamos ordenados siempre de arriba para abajo y que en casi todos los casos estamos últimos. Esto es lo más importante. Cuando uno cree que algo le funciona bien, entonces, para sacarle gusto a eso, se especializa en eso porque es lo que mejor le sale, lo que menos le cuesta, por lo que más lo aplauden y por lo que más le pagan. Entonces, con una sola neurona uno se engaña absolutamente de que es buenísimo. No. Y sin embargo funciona. Bueno, ok. Entonces, la segunda de las transparencias es esa pirámide y tengan en mente que ahí estamos, subiendo pirámides todo el tiempo, o tratando de subirlas. O nos encantaría subirlas lo más alto posible, por eso elegimos la que nos resulta más fácil. Vamos a la tercera de las transparencias. Y dice, la libertad es un concepto negativo. Así definimos los liberales a la libertad. ¿Y por qué negativo? Porque libertad se entiende solo dentro de la regla de justicia. No es un concepto que se define por sí mismo, ¿okay? Como dice Hayek, ¿no? Que es, por ejemplo, la luz y la oscuridad es lo mismo, se definen un poco el uno al otro, ¿no? ¿Qué es oscuridad? Ausencia de luz. ¿Qué es libertad? Ausencia de coerción. ¿Qué es ausencia de coerción? Reglas universales de justicia. Entonces, el concepto de libertad es negativo porque está metido adentro del concepto de justicia. Esto solo tomen nota, pero la verdad es que el concepto de justicia para Hayek también es negativo. A la flauta. ¿Y qué es eso? Ausencia de injusticia. Bueno, ya vamos a ver qué. Pero a nosotros nos gustan los conceptos negativos. Ahora, ese dibujito, lo vamos a ver después, presten atención, son como unos mosaicos, como unas baldosas donde cada uno está parado, su baldosa es el área de autonomía. Esas baldosas pueden ser más grandes o más pequeñas, representando los grados o rangos de libertad que tengamos. Por supuesto, las cercas, esas que rodean las baldosas, o por lo menos eso es lo que trató mi asistente de dibujar, son las reglas de justicia, que pueden ser más altas o más bajas, según tengan más contenidos prescriptos o menos contenidos prescriptos. Es decir, si solo las reglas de justicia del orden tienen prohibiciones universales y muy playitas, casi morales, o si hay reglas de justicia que son un poco más pretenciosas, aunque para ser de justicia tendrán que ser igualmente libres, voluntarias y aceptadas universalmente. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Que si se encuentra esa regla de justicia, si en el proceso institucional de descubrimiento encontramos esa manera de organizarnos, donde cada cual, adentro de su espacio de autonomía, hace lo que quiere, respetando al de al lado que haga lo mismo del otro sin dañarnos recíprocamente, de golpe en cada baldosa empieza a surgir ese genio de adentro de la botella, ¿verdad? Ese genio somos cada uno de nosotros. Y ponemos en juego todas nuestras energías y todas nuestras ensoñaciones y todos nuestros planes, y en el proceso de mercado vamos a regalarle todo eso a los demás, o se lo vamos a vender, o se lo vamos a aportar, o lo vamos a poner a disposición, o lo vamos a dejar ahí puesto sobre la mesa para ver si alguien lo aprueba o lo rechaza. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, déjenme decirles cómo se divide el trabajo, cómo se divide la gente de especialización y cómo se divide el concepto, y todo eso genera especialización. Los deseos también terminan especializándose, y la gente cada vez pide de manera más sofisticada. Los niños ya no piden agua, piden Coca-Cola. Y cuando nos traen Coca-Cola cero, decíamos, no, yo quería una Coca Light. Ah, caramba, y bueno, así que todo va así en esa marcha. Bueno, ahí salió el geniecito entonces de la botella, ¿verdad? Bueno, vamos a la cuarta. Esto es solamente, es impropio, lo puse así, es de libro de texto. Lo que se supone son los excedentes de consumidores y productores, cosa en la que yo no creo, ni en estas curvas ni nada. Pero es la forma gráfica más sencilla de explicar que generamos mucho valor en las transacciones. Todo subjetivo, nada de creerse sobre los puntos de equilibrio ni de las líneas, pero en el fondo para explicar lo que yo quería me sirve, ¿ok? Hay gran ganancia en el intercambio, en todos los intercambios hay ganancia, para ambas partes cuando son libres y voluntarios, y lo único que advierto es que no solo intercambiamos bienes,
intercambiamos conocimientos en un diálogo, intercambiamos emociones, intercambiamos sentimientos. Y en todos los intercambios hay siempre ganancia en la medida que sean libres y voluntarios. Entonces, si tenemos un orden de regla de justicia donde se respeta la dignidad, la propiedad de las personas y los planes felicitarios de cada uno, y cada uno lo desarrolla a como le da la imaginación y la fuerza de voluntad, y ahí salen los geniecillos y se ponen a interactuar y a cooperar y todo lo que sea, lo que tiene que pasar es la lámina que sigue, que es un resultado más o menos así, es un resultado muy colorido, de arbolito de Navidad con muchas luces, y cada uno de nosotros una lucecita alumbrando ese orden. La lámina no quiere decir nada, solo la sensación de que el orden es potente, está floreciente, es muy luminoso y va descubriendo cosas y encantando a todos los demás con los aportes de cada otro. Bueno, nada más que eso es lo que se presenta. Bueno, entonces, vamos a ir a la última, terminamos la primera parte. Está consagrada a las diferencias. ¿Y qué quiere decir? Que son súper importantes. ¿Por qué? Porque si no tenemos diferentes preferencias por las cosas, no hay intercambio. Esto para empezar. Si de golpe no sabemos cosas distintas, no tenemos diálogo y no podemos aprender de los otros. Así que la diferencia es súper importante. Si hay algunas personas que no son ejemplos, la diferencia es importante para que tratemos de parecernos a ellas. Hasta para eso la diferencia es importante. Y es importante encontrar la diferencia en nosotros mismos para notar el cambio y para tropezar y caernos cuando cometemos algún error y levantarnos de nuevo para tratar de buscar ese sueño que cada uno se planteó para adelante. Además, tenemos diferentes maneras de hacer las cosas y por eso nos van a generar distintos costos. Y entonces, a base de la diferencia es que todo el intercambio surge. Entonces, ¿quién tiene algo en contra de la diferencia? Bueno, es vital, ¿no? Ahora, no tiene nada de malo si uno asume que para todo es casi el último. No tiene por qué ponerse mal, es la primera de las enseñanzas. En casi todos somos marginales, ¿ok? Bueno, esto está claro, es lo que vivimos ayer y está un poco machacado. Vamos a ir a la segunda parte que tiene que ver ya con otras cosas, que tienen que ver más con, llamemos así, con lo que podríamos llamar las similitudes. El primero de estas láminas, esos tipos son 3 alpinistas. Yo digo son 3 alpinistas, están arriba de la montaña. ¿Qué refleja eso? El esfuerzo de las personas de mejorar nuestra condición, de subir aquellas pirámides que puse antes en la gráfica. Todas las personas miramos hacia arriba, ningún alpinista mira para abajo, da mucho miedo el vacío. Y cuando el alpinista fija un clavo en la montaña, lo fija como puede cuando está subiendo. Porque si vieron alguna película de alpinista o alguna vez hicieron eso, el tipo está clavando ahí arriba y con menos fuerza y jala. Pero antes de jalar, ¿qué hace? Ajusta el clavo de abajo. ¿Y por qué ajusta el clavo de abajo? Pues si el de arriba no lo clavó bien, se viene para atrás. Entonces antes de subir, ajusta el clavo de abajo. Los alpinistas no miran para abajo, pero ajustan el clavo de abajo. ¿Por qué? Porque en la vida es mucho más doloroso caerse un escalón que lo alegre que nos ponemos cuando subimos 3. El ser humano no está tan preparado como para recibir golpes, como para intentar ir para adelante. Entonces, aparece cierta necesidad en la naturaleza humana de reaseguro, ¿no? Porque además, cuando estamos subiendo en cualquiera de las pirámides, más allá de nuestra satisfacción personal de realización por la concreción de nuestros planes, con el rabillo del ojo miramos si los demás nos aplauden. Miramos si los demás nos aprueban, si los demás nos consideran sus amigos, si los demás nos consideran referente, si en los juicios de aprobación de los demás nos dicen dale, me gusta o no me gusta. Y después cada cual hace lo que quiere porque depende de quiénes son los demás también. Pero en el fondo todo el tiempo estamos pendientes de los demás. Somos individuos interconectados, económicamente en la interdependencia del mercado, pero también social y moralmente en la interdependencia del juicio de valor entre unos y otros. Así que ahí están los alpinistas yendo para arriba, asegurando el clavo y tratando de ir para arriba para ser mejores o lo que fuera, pero siempre mirando qué dicen los otros, ¿ok? Siempre mirando. Y entonces aquí hay miedo a caerse. Vamos a la que sigue, por favor. Hay miedo a caerse, porque hay miedo a fracasar. Y hay miedo a fracasar y con uno mismo, pero hay miedo a que los demás te digan fracasaste. Uy, qué mal te fue. O te desaprueban, ¿no? Entonces, esas manitos agarradas son esos atávicos instintos que tienen que ver con la comunidad, con ese lugar donde impera la solidaridad y la lealtad y donde todos para uno, uno para todos y nunca fracasa uno, fracasan todos juntos o triunfan todos juntos, porque se vive en manada, porque los actos de supervivencia eran de mucho más riesgo y no había tanto espacio para la planificación individual de la vida de cada uno. Entonces, ahí hay un instinto a eso. Cuando estamos en un grupo de esos bien abigarrados, la familia, esos sanguíneos, los amigos íntimos, los mosqueteros, ahí existe eso, esa regla. Y eso es humano también, por eso es que hay grupos, ¿ok? Este es el punto. Ahora, como da miedo caer,
una red son los grupos. Okay. Vamos a la tercera, hay distintas clases de grupos. Estos grupos iniciales que estoy diciendo son grupos más bien cerrados, son grupos de los que hablamos ayer, que en general tienen un líder, que son estratificados, que tienen jerarquías, que tienen un objetivo común, que tienen mandamientos, que tienen mucho sentimiento, mucha pasión, mucho amor y una justicia que es un poco distinta. Es la justicia del que no es igual al grupo, es traidor. Es una justicia muy larval. Okay. Pero efectivamente existen asociaciones que tienen que ver, que han nacido de esas maneras de ser grupos, son asociaciones mutuales, asociaciones cooperativas, ¿okay? Por la duda de que nos vaya mal con algo, hay otro. Otra clase de grupos son las sociedades. Es decir, queremos buscar algunos beneficios en común y los intentamos, no en común, pluralmente, digamos. Entonces nos asociamos, constituimos empresas o hacemos sociedades anónimas. Y eso es el caso que lo queramos intentar de manera plural. Si queremos hacerlo y podemos individualmente, del mercado vamos y hacemos contratos, como dijo Paco ayer. Y ahí no hace falta asociarnos, salvo indirectamente, porque decir que uno se asocia con el que contrata es cierto, pero es distinto esa asociación bilateral de una multilateral donde metemos a todo el mundo adentro de una empresa o de una organización o de lo que fuera. Ahora, estas dos maneras de asociarnos, inclusive la de la tribu, son teleológicas. Es decir, hay una finalidad explícita. Quiero que me vaya mejor de esta manera, quiero supervivir de esta manera, voy a tal lado, tengo el horizonte. Estas maneras de asociarnos que implican reglas, en el fondo, esas regularidades de comportamiento que tenemos que descubrir socialmente para bajar el conflicto y para vivir con una concordia mayor y más convivencia y menos violencia y menos imposición. Esas reglas morales universales de justicia no se construyen, como dicen los libros, que 10 personas se sientan a hacer un contrato social. Esas son del fruto de la evolución y se construyen, las morales al menos, como se construye una senda en un césped. Va uno y ve que es un camino que por ahí es corto y lo atraviesa y otro va por detrás y al día siguiente vuelve a ir por ahí y otros lo copian y van por ahí y al final, en el medio del jardín se hizo la huella, ¿verdad? Son recurrentes, se van repitiendo. Y se van repitiendo y se van aceptando y después las van conociendo todo el mundo y dice, anda por aquel camino, no, todos vamos por ese camino y ahí está instalado. ¿Y quién hizo el camino? No se sabe quién lo hizo. Y ahí salió la regla, y ahí está la regularidad espontánea de comportamiento. Las reglas morales de la sociedad son así, generalmente son así, las importantes son así, el no matar es así, el no robar es así, el lenguaje es así, la moneda es así, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces esas son reglas un poco diferentes. ¿Qué ventajas nos dan esas reglas? Esas reglas, naturalmente, nos dan la ventaja que nos dan previsibilidad. Mira, si vas por ahí, salís de acá y vas allá. ¿Y qué más dan? Dan expectativas. Expectativas convergentes de que todos los demás van por el mismo sitio y que todo el mundo aprueba ese lugar y por eso está dado. Entonces las reglas dan estabilidad al orden, dan previsibilidad y hacen converger expectativas del comportamiento de uno para con los otros. Y eso es lo que pasa cada vez que se van haciendo esas reglas. Y cuanto más marcadas y más generales son y más universales, más hondas y se repiten y se transfieren de generación en generación, a veces sin siquiera explicarlas, porque todo el mundo las tiene incorporadísimas, ¿no? Ok, ¿alrededor de qué se dan esas reglas? Ya después de las asociaciones nos vamos a la laminita que viene, que es la misma foto de antes, o el mismo cuadro de antes, salvo que ahora está en dos colores, ¿verdad? ¿Lo encontraste? Ok, ¿y por qué está en dos colores? Porque en esto no somos distintos. Es decir, todos tenemos el odio a los asesinos, o bueno, una gran mayoría de todos nosotros. Todos rechazamos a los ladrones, no nos gustan los mentirosos. Porque si en general no fuera así, no habría regularidad de comportamiento y no podríamos vivir cooperando entre nosotros. Si la regla fuera la mentira, la estafa, el odio, la imposición, la violación, no funcionarían órdenes cada vez más cooperativos y cada vez con derechos universales más extensos. Entonces, en algo nos parecimos, en que visceralmente rechazamos las mismas cosas y estamos dispuestos, casi voluntariamente o naturalmente, a no hacerlas nosotros y a exigir a los demás que no las hagan, o a pedirle que no las hagan. Pero eso, insisto, no es el fruto de un contrato explícito y que se anota. Eso es lo que las religiones han traído a lo largo de mucho tiempo, ¿ok? Pero así es. Ahora, para conseguir esas reglas, volvamos un poquito para atrás a la anterior de esta, a la que tiene los numeritos. Porque esas reglas son de dos formas, o buscan objetivos, ¿verdad? Y es muy difícil poner a mucha gente de acuerdo en objetivos específicos. Entonces a mí eso me gusta verlo como si fueran mínimos comunes múltiplos, ya que tanto hablan de la matemática y qué sé yo. En cambio, las otras reglas sobre máximos consensos, sobre cosas básicas, me parece que son los máximos comunes divisores. Todos dividimos por esas reglas. Esas reglas se llaman de medios, porque no te aseguran ninguna finalidad.
La regla no promueve el resultado, no es una regla para tal fin, sino que es una regla que instala el modo de jugar, como las reglas de los deportes. No te van a asegurar que el partido salga 3-2 o que gane tal o que son imparciales y dejan que los demás jueguen. Por eso sí son reglas del juego. Esas reglas que después de las morales pasan a las constituciones del siglo XVIII. Esas son las reglas a las que estoy haciendo referencia. Y ahora volvamos un poquito más hasta la balanza. ¿Cuáles se suponen las reglas que van a emerger más fácil? Aquellas que tienen coincidencias últimas en nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar y en las que nos podemos poner fácil de acuerdo porque no hace falta ni estudiar mucho ni nada y todas las sentimos así, pero además aquellas que aseguran reciprocidad. Porque es natural que si yo voy a hacer un sacrificio por no hacer una cosa en beneficio de los demás, prefiero que los demás hagan lo mismo en beneficio mío. Entonces, esos tratos recíprocos que hablábamos ayer, ¿se acuerdan de te saludo, me saludaste, sonrío, me sonreís, te respeto, me respetás, te escucho, me escuchás? Esas reglas que aseguran mucha reciprocidad son aceptadas por todos y todos están dispuestos a ponerlas en práctica y son las más fáciles. Entonces, esas reglas son las que, bueno, son las reglas universales de justicia. ¿Se acuerdan que eran esos cercos que estaban alrededor de las baldosas donde cada uno tenía su ámbito de autonomía? Esas son las reglas de las que estamos hablando. Y bueno, ahora vamos a la última de acá. Y esa laminita les tiene que hacer acordar la que vimos antes, ¿verdad? Salvo que ahora las baldosas son más grandes y que las cercas son más bajas. Entonces, el concepto de regla de justicia con libertad se asocia con ese planteo de ayer al final en las preguntas de tolerancia. Es decir, ¿y cuanto más tolerancia qué? Cuanto más tolerancia vamos a tener menos prohibiciones universales. Vamos a tener reglas universales, pero menos. ¿Cuántas materias van a estar legisladas? Menos. ¿Por qué? Porque hay más tolerancia. Se permite que cada cual ensaye a su manera y voluntariamente armando sus grupos. Y los demás no sienten que eso le hace daño, sino por el contrario, que le trae descubrimientos, innovación y nuevas maneras de vivir la vida, que si uno las quiere adoptar, las adopta y si no, las rechaza. Y hay como un mercado de maneras de vivir. Y eso es lo que se está planteando. Entonces, la tolerancia viene a expandir los grados de libertad de las personas porque en el fondo le va quitando contenido a esas reglas universales de justicia. No es que la hace menos universales, todo lo contrario, la hace más universales y la hace de aceptación general. Pero en el fondo hay menos necesidad de imponer. Y cuanto más fuerte es el consenso alrededor de esas normas, no hace falta ni escribirlas. Entonces, la ley es una suerte de sucedáneo de la tradición, de la costumbre, de la moral, donde a veces hay que escribir y a veces también hay que poner una fuerza ahí para controlar que las cosas que naturalmente son, sigan siendo. Pero si esas normas están totalmente aceptadas, no hace falta ni escribirlas. O sea, ¿por qué los mandamientos dicen amar al padre y honrar al padre y a la madre y no dice a los padres honrar a los hijos? Ok. ¿Y qué es lo que no se da por hecho? ¿Que todos los hijos? Ok. Entonces, ¿para qué se escribe? Porque no es tan perfecto. Nadie escribe lo que ya todo el mundo sabe. No hay ningún mandamiento que le dice al padre, a ver, cuide al hijo, a la madre, cuide a su hijo. No, en ningún lado. Ahora a los hijos se le advierte, honren al padre. Especialmente cuando sea viejo y cuando uno ya, como en Rey León, ya quiere ocupar el lugar en la manada, ¿no? En la familia. Bueno, muy bien, ahí estamos. Vamos a la conclusión de la segunda y la tercera parte. ¿Para qué son importantes las similitudes? Para darnos cuenta en derredor de qué asuntos estamos cómodos, haciendo todas las mismas cosas, ensayando regularidades que se transforman en normas o en reglas morales que nos dan estabilidad, nos dan previsibilidad y que hacen converger nuestras expectativas respecto de lo que los otros van a hacer. Nadie te va a venir a dar un golpe, nadie te va a venir a escupir, eso es lo que esperamos. Y si eso es así, nos baja mucho los costos, porque si estás tranquilo de que no tenés que defenderte todo el tiempo del otro, te dedicas más a vivir tu vida. Entonces, por eso es que con la regla de justicia el régimen florece, porque cada cual se dedica a hacer profesión de sí mismo, a procesar su individualidad, a agrandar el genio ese de la lámina anterior. ¿Me siguen hasta acá o nada? ¿Se sigue? Bueno, entonces, ¿por qué la diferencia es importante? Porque atrás de la diferencia está la innovación, atrás de la diferencia está la creatividad, atrás de la diferencia está la realización individual. ¿Por qué las similitudes son importantes? Porque ahí está el reaseguro de todos con la manito para no caernos a un nivel en donde nos matemos entre todos. En esas mínimas reglas universales de justicia que son máximos comunes, divisores y no mínimos comunes múltiplos. No son finalidades, no son resultados, son reglas de juego, así sería. Bueno, y hasta acá poca cosa nueva o más o menos. Pero ahora vamos a ir a los asuntos que más nos interesan, lo que a mí más me interesa para dejarlos planteados. Vamos a ir a la tercera parte y es donde vamos a empezar a hacer algunos juicios a propósito de las diferencias y de la igualdad y de la libertad y de la confusión que hay entre todo ello.
o que puede haber, lamentablemente. Esta transparencia lo tiene a un tenista y tiene, no sé si era un equipo de fútbol al lado o lo que sea, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero decir? Que el principio de diferencia, que es lo que motoriza el orden y lo que hace que las personas se quieran parecer a otras y vayan mirando para arriba, porque nadie mira para abajo, ¿eh? Nadie se quiere parecer al que siente abajo en la pirámide. Esto es humano, no se sientan mal. Las personas miramos para adelante y para arriba, no miramos para abajo y para atrás, generalmente. Ahora, ese principio de diferencia que motoriza el orden también es la piedra basal de la discordia y del conflicto y de la guerra. Pero ¿cómo caramba? Si usted dijo que la diferencia atizaba que las personas en competencia dieran lo mejor de sí en favor de los otros. Sí, pero ¿bajo qué condición? Que estemos en un orden de reglas justas. En fair play es una cosa. Pero digo, la diferencia también es la causa de la guerra. Es la mayor causa del conflicto. La discordia, la digresión, la diversidad se dan. Cuando hay posiciones irreconciliables entre diferentes, chocan. ¿Okay? Entonces uno tiene que tener muy presente ese riesgo. Ahora, en los grupos las diferencias no se marcan tanto como individualmente. Un tenista sí marca su diferencia, en un grupo no se marca tanto la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando los jugadores de rugby, los de fútbol, los de básquetbol ganan, o los bomberos, no pongamos ni a los jugadores ni ninguna cosa, y ahora les digo por qué, cuando logran salvar a alguien de un edificio y se está quemando, dice, ¿quién lo salvó? Los bomberos. ¿Y cuál de los bomberos? No, los bomberos. El resultado del grupo se divide. Entonces, ninguno de ellos puede marcar su diferencia. Dentro del grupo se matan las diferencias. Porque todo se consagra en el altar de lo colectivo. Ahí se sacrifica en favor del grupo. ¿Quién fue? Los bomberos. ¿Y usted salvó al niño de las llamas? No, no fui yo, fue el esfuerzo de todos mis compañeros. ¿Pero cómo no fuiste vos? ¿Te metiste al quinto piso? No, bueno, cualquiera lo hubiera hecho. El tipo está consagrado al grupo, a la verdad del grupo. Igual que cuando un jugador extraordinario que mete a 8 y hace el gol, o el arquero de un equipo en la final le ataja el penal. Le dice, qué bárbaro, atajó 3 penales de los 5. No, no fui yo, fueron mis compañeros, pero te tiraste bola, sacaste vos, ¿cómo? No, el grupo. Esto es tendencia humana, ¿ok? Pero el grupo promedia el resultado. Mete un sacrificio compartido, promedia el resultado. Por supuesto, en los equipos de fútbol se ve más que en los bomberos quién es el que tiene más talento. Porque como compiten entre equipos, la competencia, ¿qué es lo que hace? Revela siempre lo que hay. Entonces, cuando esos grupos son competitivos, vos vas a ver a Messi o vas a ver al mejor de Cleveland en la NBA, pero si no compiten entre sí y vos no te das cuenta, todos los bomberos son rojos iguales. ¿Y saben qué hacen ellos para mantener las pirámides internas? Cuando vuelven al cuartel en silencio le dan la medalla al que subió al 5.º piso. Y le dice, fuiste vos, sabemos que fuiste vos y para nosotros vales más. Adentro del grupo, no en la sociedad. Para la sociedad se pierde eso. ¿Okay? Bueno, ok, pero entonces, en el mercado las diferencias se ven más nítidas. Y entonces voy a otro principio muy importante de las personas, porque las personas solemos naturalmente simpatizar con las pequeñas alegrías de los otros y con las grandes tragedias. Nunca simpatizamos ni con las grandes alegrías ni con las pequeñas cuestiones desfavorables. Esto, por supuesto, esto no lo digo yo, lo dice Adam Smith, que es una persona de quien uno se puede fiar. Entonces, el punto es que cuando alguien te saca mucha diferencia, y más si lo hace abruptamente y de golpe, no te da tanta alegría que te saquen tanta ventaja. ¿Eso cómo se llama? Envidia. Así de fácil. Ahora, cuando alguien se queja al lado tuyo y vos decís que se queja, sentís que no está a la altura de la circunstancia y que vos podrías haber salvado eso, ¿qué decís? Papanatas. Ahora, si lo que tiene él no es culpa, sino una tragedia tremendo, uno ya dice papanatas. Y uno dice, esto me podría haber pasado a mí, y dice, entonces la simpatía va ante cuando hay un drama importante en la parte de compasión negativa y solo se alegra por el cumpleaños, nunca porque te vaya demasiado bien. Que te vaya un poquito bien, no tan bien. Eso es humano. La envidia es un elemento humano que hay que saber que existe, porque si no, uno está frito. Bueno, muy bien. Entonces, en el mercado aparecen esas cosas. Entonces, todo el mundo se empieza a preguntar qué. Se empieza a preguntar y dice, pero ¿y la diferencia cuándo es justa? ¿Cuándo es legítima la diferencia? Porque la diferencia, el tipo que está más arriba en la pirámide está empoderado para hacer más cosas. Un tipo que está más arriba en la pirámide es más reconocido, tiene más crédito, tiene más elementos, tiene más poder, que los otros se lo dan porque lo aplauden, porque lo aprueban, porque le piden autógrafo, porque lo imitan. Cuanto más arriba en la pirámide tenés, más poder tener, más crédito tenés, más responsabilidad tenés también. Pero entonces eso pasa siempre, estás más arriba de la pirámide. Ahora, vamos a la laminita esa de que explica un poco la verdad es que se justifica que este esté más arriba. En el medio del camino yo puse otra vez la manera en que se ordena
todo en la vida. Y si no está después, está... Lo que quiero decir es que las oportunidades que las personas tenemos tienen que ver con eso. Las oportunidades que vos tenés tienen que ver con los créditos que vos te ganás en el mercado, más allá de con tus habilidades. Y más allá de tu fuerza de voluntad. Uno fuerza sus propias oportunidades. Tiene cierta habilidad, tiene fuerza de voluntad, pero también tiene créditos que le dan los otros y te dejan pasar por acá o por allá porque te tienen confianza, porque creen que lo haces mejor, porque creen que no vas a defraudar. Entonces, el modo en que se ordena todo en la vida también es las oportunidades que cada uno tiene. Y son distintas, tan distintas como que somos todos distintas. Y tiene más oportunidades de seducir a una niña, a un tipo apuesto y guapo que otro que no lo sea. O uno más simpático que otro que no lo sea. Y tiene más posibilidad de ganar amigos un tipo que sea, que tenga mejores sentimientos que uno que sea casi un monstruo. Y esto es así, por eso siempre hay más oportunidades. Y ni hablar las chicas que tienen mucho más oportunidades también de elegir su pareja, porque las mujeres siempre eligen sus parejas. Bueno, muy bien. Ahora, entonces, volviendo de esto, ¿qué es lo que justifica que haya diferencias en los resultados y en las pirámides? ¿Lo justifica el éxito? Es una vieja discusión. ¿Lo justifica el mérito? ¿Lo justifican las dos cosas juntas? ¿O qué nos gusta decir a nosotros los liberales? No. El éxito del mercado es exitocrático, ciertamente. El que dio en el clavo tiene el éxito. El mérito, bueno, el mérito dentro de los grupos vale mucho, en el mercado no tanto, porque el mercado está organizado diferente. Ah, bueno, ok, está bien. Y los dos juntos, bueno, esto es lo que generalmente hace la gente. Si a este le va muy, muy bien y tiene éxito, pero además tiene mucho mérito, le perdona. A los futbolistas pasa eso. Porque está asociado. Cuando vos ves solo el éxito, la gente no suscribe. Tiene que tener cierto mérito. La tendencia humana es así, ¿verdad? Pero claro, ¿qué es lo que decimos nosotros? No, mirá, la verdad que el resultado es justo si las reglas son justas. ¿Qué quiere decir que sean justas? Que sean imparciales, que no haya favoritismo, que el árbitro sea árbitro. Y si las reglas son así, el resultado, como dio. Y si tuvo mérito, buena hora. Y si tuvo menos, también es buena hora. Porque en el mercado todos tomamos ventajas de eso. Pero hay que preparar la cabeza para decir qué es lo justo. Bueno, lo imparcial decimos nosotros. Reglas justas, fair play, resultado justo. Hay otros que van a decir, no, el éxito, no, el mérito, no, las dos cosas. Y empieza a haber distintos criterios de justicia. A propósito de eso. Se sigue el punto que estoy haciendo. Bueno, muy bien. Vamos una más. No sé si aparecen los hombrecitos empinados o ya fueron antes, que simbolizan las oportunidades que cada uno tenemos. Ahora, hay puestos en ese ganas de ir para arriba que todos tenemos y de parecernos a los de arriba o de estar más arriba y recibir el apoyo y la aprobación de los demás y que nos den premio, qué sé yo, empieza a confundirse eso con muchas otras cosas. Con el deseo de que uno se realice felicitariamente, pero además el modo en que nos realizamos. Algunos son personas muy vanidosas, lo único que quieren es que le aplaudan, otras personas, en rigor de verdad, están buscando cada cual lo suyo. Y algunos buscan también hay cierto afán de supremacía. Es decir, y personas que son menos humildes y que no les gusta tanto dialogar y que les gusta estar arriba y que se creen efectivamente el centro del mundo y no uno más en el mundo. Y que cree que el mundo tiene que girar alrededor de él, cosa que ningún liberal estaría dispuesto a aceptar nunca. Esas personas que creen que todo da vuelta alrededor de ellos y que ellos son los más importantes, tienen cierta tendencia o amor por la supremacía. Y se pone muy mal si no la tienen y tal y cual. Entonces, el principio de la diferencia que motoriza todo el orden, cuando se transforma en un amor por la supremacía, es poner a las puertas del conflicto. Porque si hay dos iguales, no hay modo que no choquen. Y si hay, en un partido de tenis, chocan y las reglas son justas, no pasa nada. Pero si en rigor de verdad lo que están discutiendo es por cuáles son los criterios de justicia que están vigentes en una sociedad, o en una sociedad civil, entonces ahí es probable que tengas un problema, porque se arman facciones, todos estos van por Pedro, todo esto por Juan, se arman dos grupos, uno azul y otro, empiezan a sentir pasiones, identitariamente se disuelven adentro de esa manada, exacerban sus pasiones, porque como los barras bravas, cuando están uno pegado al otro, se dan más manija, y entonces el choque es más fanático. Entonces hay que tener mucho cuidado con la supremacía, porque vamos a la pirámide de la supremacía, las rojas y las amarillas. Cuando los grupos se ponen uno del frente del otro y son irreductibles y no hay diálogo, y solo es confrontación, el único modo de presentar la pirámide no es partir al medio, sino al ancho. Entonces ya va a haber uno que gane y otro que sea el dominado. Entonces, el principio de diferencia se resuelve como pide Hobbes. Es decir, mira, por lo menos que haya cierta estabilidad. Alguno ahí tiene que ganar. Por supuesto, Hobbes lo va a pedir de manera con un monarca bueno, omnisciente, un pacto y tal y cual. Pero en el fondo, las treguas hobbesianas son eso. Hay uno que va ganando y que asegura la estabilidad del orden. Porque sin una estabilidad mínima, la sociedad para Hobbes no crece. La sociedad civil es posterior a las reglas. Y a las reglas atornilladas. Porque si no, sería jungla hobbesiana. La sociedad para él es inviable si dejamos que todas las personas sueltas, pues nos mataríamos entre todos. Entonces, mejor que haya una jungla hobbesiana, es decir, todos matándose contra todos, que haya uno que por lo menos asegure estabilidad, previsibilidad y que ponga las reglas. Eso
Hay un paper de Buchanan muy interesante, se llama Moral Community, Moral Anarchies and Moral Orders. Los Moral Anarchies son esos, y los Moral Community son las tribus, y los Moral Orders son los órdenes de máxima libertad que a nosotros nos gustan. Bueno, por si quieren ir a buscar alguna cosa de esa. Entonces, el riesgo del conflicto está ahí, latente. ¿Y de qué va a depender? De que haya posiciones irreductibles. De que haya cuestiones que no sean dialógicas, y entonces, ¿qué es lo que no se logra hacer? No se logra mezclar la mayonesa. Acá no comen salsa golf acá, ¿verdad? Nosotros en Argentina mezclamos la mayonesa con el ketchup, y del azul y el rojo sale una cosa media naranja. No sé cómo se llama acá. Bueno, es media naranja. Entonces digo, en el fondo, es si no logramos disolver nuestras peores pasiones en un agua un poco de otro color, donde el agua de la concordia, donde cada uno renuncia a ser el grupo que impone su verdad y su voluntad, y cada uno no se siente el centro del mundo, si no vamos a esos valles de justicia, tenemos que dejar los picos de las montañas, esos más extremos, para tener un orden de convivencia, porque si no, no podemos simpatizar los unos con los otros, no podemos ponernos uno en el lugar del otro, no podemos aceptarnos, y no podemos, por supuesto, respetarnos recíprocamente, nuestra dignidad, nuestros planes de vida y nuestro patrimonio, o lo que fuera. Pero bueno, ahí está el asunto. Ahora, vamos a ir a un cuadro ahora que acaso sea el más provocativo de todos, y está hecho un poco a la carrera. Pero es una rosa de los vientos. Lo que pretende este cuadro es que nos situemos en una suerte de mapa, ¿verdad? Para que lo piensen nomás. Esto tiene 4 puntos cardinales. Vamos a suponer que el norte es el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Y donde todos somos santos, todos somos ángeles, no hacen falta las reglas, todo el mundo está preocupado por el otro, abunda y sobra todo. Y vamos a poner el sur-sur como la jungla jovesiana, que es el lugar donde la gente no puede convivir, sino que son rivales los unos de los otros en todo sentido, en los bienes, en las posiciones, y todo es conflicto y todo se mata y no pueden convivir. Vamos a poner el este como el lugar de más grados de libertad, al que queremos ir marchando. Más grado de libertad es más grado de tolerancia, es más grado de descubrimiento, más grado de creatividad. Y vamos a poner el oeste como el miedo y ese reclamo de igualdad, especialmente en los resultados, porque nosotros queremos reglas de medios, pero los socialistas quieren reglas de resultados. Yo quiero la justicia para que me asegure tal y tal y tal y tal cosa. Eso, nosotros lo único que queremos es que nos dejen vivir tranquilos. ¿Para qué? Porque yo quiero llevar mi vida, no la quiero llevar de acuerdo a una finalidad concebida ex ante. No quiero aceptar lo que otro puso antes como la utopía de todos. Entonces, así se divide este plano. ¿Okay? En el medio, en el centro, las reglas de justicia. Lo que corta el plano por la mitad es la avenida de la justicia, esa avenida de la justicia que corre de un lado al otro. El hemisferio sur es el del poder, es el del conflicto, el hemisferio norte es el del paraíso, de órdenes ideales, de utopías o de lo que fuera. Y ahí está planteado. Entonces, demos una rápida vuelta al reloj. Empiezo por el cuadrante sureste, básicamente ahí donde las personas tienen más grado de autonomía, pero donde no se han logrado reglas de justicia, porque estamos en el hemisferio sur, no hay reglas de justicia, pero no hay porque ni siquiera se alcanzaron. Algunos haciendo su voluntad se la van a imponer a los otros. Entonces ahí juega que las personas se agrupan en facciones, y ahí aparece el mercantilismo, y ahí aparece el fascismo, y ahí aparecen las corporaciones, y ahí aparece que los peces grandes terminan sacándole un poquito a cada uno de los otros menos organizados y se quedan con toda la torta. Para abajo, 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 la jungla jovesiana, y después vamos para el otro lado. Porque en lugar de ver autonomía para que las personas vayan a buscar sus finalidades, lo que tenemos es una presunta finalidad, un todo holístico, como decía Bastos ayer, mayor a cada una de las partes, y entonces ahí vamos al comunismo y al socialismo, en distintos grados. Pero ¿qué es lo importante? El todo antes que los individuos, ¿verdad? Y ese todo utópico antes hace que, o a través del comunismo, o por la mayoría simple en los sistemas democráticos normales, la socialdemocracia termina haciendo que los 49% financian los 51%. ¿Para qué? Para que los toman de rehenes de los planes de vida de ellos. Los que ganan imponen los planes de vida y los otros los financian. Entonces ahí aparecen muchas más prohibiciones que en los órdenes que a nosotros nos gusta. Hacia el este las prohibiciones bajan. Hacia el oeste no solo que aumentan las prohibiciones, sino que además aumentan los mandatos. Porque acuérdense que para el lado de la tribu aumentan los mandatos. No hay contratos sino mandatos. En cambio para el lado del este hay contratos. Después para arriba, está puesto así un poco a la carrera, pongamos esas utopías, digo utopías porque ahí no tiene que haber reglas, y si no hay reglas es que no hay conflicto, y si no hay conflicto es que en el fondo sobra de todo. Sobra amor, sobra bienes, sobra todo.
Por supuesto que los socialistas han definido sus utopías, que son colectivistas, y nosotros tenemos las nuestras, que son individualistas, si ustedes quieren. Es cierto que el hemisferio más fértil sería el noreste, con base en la calle de la Justicia, que está en la mitad del centro hacia el este. ¿Qué es justicia? Reciprocidad. Regla de juego conmutativa. Respeto de todos contra todos. ¿Y qué queremos nosotros? La mayor cantidad de contratos universales multilaterales de respeto recíproco. Para hacer la mayor cantidad de cosas, es decir, que para ello hace falta que la gente sea tolerante y no se sienta violentada subjetivamente por cada cosa que hace el otro. Tiene que haber una actitud de tolerancia para abrir ese orden a la libertad. Si no hay una actitud de tolerancia, no vamos a descubrir mejores reglas de justicia que permitan la realización más íntegra de cada uno de los individuos por sí solo o por separado. Bueno, no sé si me siguen hasta acá. Después, si quieren, de la regla de justicia para abajo, siempre hay violencia, siempre hay choque de fuerza, siempre hay poder. Y para arriba hay angelitos y qué sé yo. Lo que más poder... Dice, bueno, pero esto que usted dice no siempre sea así. Y a veces las reglas esas que dice de orden espontáneo no son tan así. En la moral probablemente sí. Bueno, ok, la política cumple ese rol. Salir de la jungla jovesiana y llevarnos a la avenida de la justicia. Cuando la política es reconciliación, hace subir lo peor de la naturaleza humana, la miseria del hombre, y lo pone en un lugar de mediocridad, pero de digna convivencia, y aparece la regla de justicia. Y las constituciones son eso. Por supuesto, cuanto más universal sea el consenso y cuanto menos cosas universales aseguremos, menos hace falta que escribamos la cosa y menos hace falta un cañón o un fusil para tratar de imponer nada. Y entonces el orden es más libre. Bueno, muy bien. La que sigue es la solución natural y espontánea que vimos antes. A través de la política, ¿cuál sería el resultado político de esto? La unanimidad. Cuando hay unanimidad, decía, acá está, esto es justo. Todo lo quiere libre y voluntariamente, o si no evolutivamente, pero tiene que pasar eso. ¿Cómo se llama eso? Catalaxia. ¿Cómo catalaxia? Si la catalaxia era un fenómeno del mercado. No es cierto. Catalazo para los griegos era hacer a los enemigos amigos, que es lo mismo que el mercado. Por eso catalaxia viene de catalazo. Es decir, las dos lecturas de intercambio es el beneficio con el intercambio. Hacer a los enemigos amigos. Hacer a nuestra contraparte, al tipo que te compró, te vendió, no estafarlo, sino beneficiarnos los dos. Con regla de justicia pasa eso. Si no hay trampa, los dos ganan. Y si dialogamos, pasa eso. Y si logramos fundir nuestras pasiones o diluirlas mejor en una cosa de mayor tolerancia y de respeto recíproco, y si bajamos un cambio, la justicia es bajar un cambio. ¿Cómo un cambio? Vos no sos el centro del mundo. Vos sos uno más en el mundo. Que por supuesto tu vida es lo más importante para vos, para las seres que te quieren, y tenés todo el derecho del mundo de vivirla como quieras, pero no sos lo más importante del mundo. Sos uno más en el mundo, dentro de un orden de interacción permanente y continua. Bueno, muy bien. Entonces, vamos al que sigue, que yo creo que es un poco la conclusión de esta parte 3, y ya estoy llegando a la parte 4 y es la última. No sé cómo voy con el tiempo, la verdad. Bueno, me apuro entonces. Okay. Entonces, ¿por qué la diferencia es muy importante? Por todo lo que dijimos antes. ¿Por qué la similitud hay que tenerla en cuenta? Por todo lo que dijimos antes. ¿Qué es lo que es malo? Lo que es malo es tratar de asegurar similitudes donde no las hay y tratar de marcar diferencias donde no las hay. Cuando vos pones diferencias donde no las hay, metés privilegio. Y cuando asegurás igualdades donde no las hay, metés uniformidades. Haces el mundo gris. Entonces, cuando te vas para un lado o para el otro, ¿y con qué te vas? Con la ley. Había una guillotina ahí, eso no lo voy a explicar hoy, lo dejo para mañana. La guillotina es que la ley no es lo mismo que el derecho. Porque cuando la ley no es moral, lo que termina haciendo es haciendo a la gente igual en lo que es desigual y haciéndole desigual en lo que debiera tener trato igual. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ley y con la gente que se supone sabe cómo manejar la ley, porque lo que va a hacer es distorsionar moralmente todo el orden. Y cuando el orden se distorsiona moralmente, todos se matan entre sí, cada cual se quiere salir con la suya. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ley como instrumento. Por eso no lo vemos hoy. Vamos a ir a la cuarta parte y última parte de esto, que es al revés. No es asegurar diferencias donde en el fondo tiene que haber igual trato ante la ley, sino al revés, tratar de igualar los resultados por la ley y no igualar el trato mediante la ley. O sea, ¿la ley para qué la querés? Bueno, para asegurar el trato igualitario ante la ley, no para igualar resultados, ¿no? Entonces, la primera de las laminitas pone 3 animales, creo que un mono y qué sé yo, y el desafío, por supuesto, es obvio. Esta lámina de Zanotti no es así, pero la idea es de él. Y a lo mejor no es de él, la robó de otro lado, no lo sé. Es decir, hagan el esfuerzo más grande que se les ocurra y traten de igualar esos 3 bichos, en su aptitud, en su capacidad, en su reflejo, en sus atributos. Sí, imagínense cómo el lagarto va a subir al árbol a buscar una banana o una manzana. Es decir, hay cosas que no son para los animales, para cada uno y para nosotros tampoco. ¿Y por qué dice que no son? Porque si a vos no te gusta la matemática, no estudies física.
Si no, no tenés que tener igual que el resultado que tiene el otro. Si vos no tenés buen oído musical, te vas a esforzar y todo, pero no vas a ser un buen intérprete. O sea, uno tiene que entender bien cuáles son sus mejores neuronas para explotarlas, ¿verdad? Y de hecho, naturalmente así sale. Pero es muy, muy difícil igualar a un mono, a un cocodrilo, a una cosa. Y nosotros, en el fondo, somos un poco eso, todos distintos. Todos seres vivos, pero todos distintos. Entonces, tratar de igualar en los resultados es una cosa demasiado pretenciosa. Demasiado pretenciosa. ¿Y qué es lo que termina haciendo? Termina generando transferencias de recursos terribles. ¿Sí? Igualar donde no se puede igualar. ¿Qué es lo que lograría? Es decir, bueno, pone cómodo al perezoso. ¿Por qué? Porque el tipo es perezoso, va a tener igual resultado que el otro. Y el perezoso está cómodo. Pone cómodo al timorato, diciendo, yo no me animo, yo no me arriesgo, yo no sé si pondría todo lo mío en juego, yo no sé si quiero comerme la vida a mordisco, yo no sé si quiero arriesgar, yo no sé. Y que entonces ninguno arriesga, porque vos no querés arriesgar. O sea, si ponés en condición de igualdad a todos al nivel de que el inseguro esté tranquilo, ningún otro va a arriesgar para tener el mismo resultado que él. Porque el que arriesga es porque espera más o tiene más ganas de tener más. Okay, o vamos a poner todo en igualdad de resultados según el envidioso. Para que el envidioso esté tranquilo, vamos a bajar todos los resultados y vamos a hacer uniforme todo. Porque él no soporta la brecha que hay entre uno que tiene éxito en el mercado y él. Entonces, ¿por qué igualar al nivel del perezoso, del timorato, del envidioso? Por supuesto, algunos muy temerosos se pueden juntar todos y hacer una comunidad de timoratos y no avanzarán y son todos felices y tendrán una regla de justicia que el que se salga de ahí pagará entre ellos. Ahora, además de todo eso, si hacemos esas igualaciones, que son uniformidades, el orden pierde todos los colores y se vuelve otra vez blanco y negro. Las cercas de la justicia empiezan a subir, pues son muchas prohibiciones y muchos mandatos, los geniecitos se achican, los descubrimientos se apagan, la sociedad civil se energiza. Lo que tenemos para dar cada uno en favor del otro en los intercambios desaparece porque no hay más intercambios, son todos solidarios en favor de un único objetivo. Se empobrece la sociedad, moralmente se empobrece, económicamente. Se organiza de manera fosilizada, estratificada, jerarquizada, sin dinámica, sin movimiento, sin color, sin brillo. Una sociedad triste, como son todos los comunismos. Seguro, segurísimo, de que no pasa nada. Pero es una moral y es parte de la naturaleza humana. A mí la parte de la naturaleza humana que menos me gusta, efectivamente. Me parece la más miserable, sí, me parece la más miserable. Es inconducente, sí, por suerte estamos saliendo de eso en muchos sentidos, sí, pero existe. Y tiene su moralidad en ese sentido, que yo juzgo desafortunado. Entonces, ahora ya para terminar, porque me voy, la lámina, hay dos láminas que tienen un montón de preguntas. Acá me ahorro el tiempo, ¿no? Si las leemos en un minuto, para las preguntas o para... Porque esto es lo que quiero que se lleven ustedes, no lo que acabo de contar, solo las preguntas. ¿Por qué igualar hasta uniformizar? ¿Qué clase de justicia es esa? Que no es universal. Universal quiere decir una justicia en la que todos podamos estar parados en nuestra baldosa sin molestarnos. No que haya una única baldosa toda cerrada por una reja como un zoológico hasta arriba y con uno arriba que nos dé orden y nos diga qué es lo que hay que hacer porque él sabe a dónde llevarnos y porque conoce el plan de vida que vale la pena para todos nosotros. Pero como somos sonsos y él sabe más, por nuestro bien nos va a ayudar a que seamos felices. Es difícil creer que ese sea una manera para enriquecernos. El hombre es el único animal, como dice Ortega, que se puede humanizar como el tigre no se puede más atigrar. El liberalismo es humanismo. Porque toda la riqueza del humanismo está en cada una de las personas. Pasarán las dos, por favor. Son todas preguntas. Se las contestan en el recreo, o mandan mails, o se pelean por esto, o le buscan explicación. Y a lo mejor no la tenga hoy, y a lo mejor no compartan nada de lo que digo, y a lo mejor no se pongan de acuerdo entre ustedes, pero si dialogan, a algún lado llegan. Bueno, y ahora sí dejamos la última, que es solo una advertencia, esto lo voy a terminar mañana, pero es la cuestión de la educación. Está eso de que en realidad para que vivamos en una sociedad más libre y más tolerante, es súper importante que confiemos en la educación. Y hay algunos que se le ocurre decir que si no hay más educación y si los niños no entienden bien en la escuela cómo mejor funciona el orden de convivencia y si no van todos al primer grado parece que la sociedad no funciona. El liberalismo cuando tuvo más expansión fue cuando la gente menos iba a la escuela. Y yo me animo a decir cuando los intelectuales interferían menos en la vida de las personas. Pero eso lo voy a dejar para mañana.
El liberalismo es para gente de a pie. Es fácil de entender, es muy fácil de interpretar y no es tan fácil de explicar, pero no hace falta que nos lo expliquen todo el tiempo. El liberalismo no es una cuestión de ideas, es una cuestión de valores, son cosas distintas. Pero bueno, de eso hablamos mañana. Lo que sí le quiero decir es que no hay mucha diferencia entre el sistema prusiano y los sistemas nazis y la escuela que nosotros tenemos hoy. Los chicos aprenden mucho más jugando en el parque y con sus papás y sus amigos que en la escuela. Bueno, hasta acá. Profesor Castro, soy Fernando. Entiendo perfectamente el conjunto de reglas morales que tiene que ser, bueno, limitado y escaso. Yo creo que por eso Dios le dio a Moisés una tabla con 10 mandamientos, porque si le hubiera dado 200 nadie le hubiera hecho ni caso. Entonces era mejor que fueran 10 y que fueran sencillos. Pero las constituciones y las leyes, yo creo que van en tendencia contraria, ¿no? Yo creo que cada vez son más complicadas, cada vez necesitamos especialistas. Por ejemplo, en el Congreso americano hay gente que se dedica solo a interpretar cuál es el efecto de un cambio legislativo para ver cómo eso va a repercutir en los demás, porque realmente es imposible que alguien solo, una sola persona, tenga el conocimiento completo del impacto de toda la nueva legislación. Entonces, ¿eso se debe solo a la complejidad de nuestra sociedad o es inherente al libre mercado, porque la relación entre los contratos nos obliga a que cada vez sea más complicado? Es que eso, no sé si es una contradicción o es que es la manera natural en la que se tiene que desarrollar. Gracias. No, es efectivamente una contradicción. Probablemente las primeras constituciones se fijaron para dividir el poder y para quitarle al monarca absoluto, a la horda que gobernaba, todo el poder absoluto que tenía y repartirlo un poco. Y entonces le dividieron el poder un poco artificialmente, casi tratando de hacer lo que pasa en el mercado, entre los comerciantes y tal y cual, entre los comerciantes que de golpe eran burgueses y tenían pequeñas cuotas de poder y se iban metiendo en el medio de la nobleza. Entonces el poder se había repartido y para cortarle a la monarquía absoluta el poder, imagínate lo que habría sido en Francia o en España, que eran regímenes mucho más centralistas y mercantilistas. Entonces las constituciones del siglo XVIII en el fondo hacen eso. División de poderes, declaración de derechos y garantía. Hay mucho más grado de libertad, a propósito de lo que hablamos ayer, toda vez que hay más derechos universales, y eso está bueno. Y está bueno hasta que la gente de izquierda proclame los derechos universales que nosotros proclamamos. Ahora, en general yo no veo a ningún comunista quejándose cuando resulta que lapidan en Medio Oriente a las mujeres adúlteras. Yo nunca veo eso. Las asociaciones feministas solo están en Latinoamérica. Ahora, cuando alguna la lapidan ahí a piedrazo puro por adúltera, ninguna dice nada de los derechos de la pobre mujer. Efectivamente, pero eso se combina con otra cosa, con el constructivismo, que es lo que Hayek plantea en su libro La fatal arrogancia y mucho antes en Derecho, Legislación y Libertad, y con el afán de los intelectuales de diseñar en el vacío y ex ante un orden ideal de cosas. Y entonces se ponen a escribir como les gustaría que fuera el mundo. Y además les gusta que sea como a ellos se les ocurre. Entonces, efectivamente, por muchas razones, ayer Paco Capella puso algunas, porque tenemos miedo a la libertad, puede ser, porque hay algunos que se aprovechan de eso para usar las palancas del gobierno y organizar sistemas de reparto, mercantilistas o socialistas, y eso también puede ser, porque no entendemos demasiado bien esto, porque no nos queremos preocupar por defender la libertad. No sé, puede haber muchas explicaciones, pero dejamos espacios vacíos y esa idea del ingeniero social gana. Y entonces el ingeniero social quiere que la sociedad tenga un resultado. Entonces quiere inventar una función de bienestar general y se la pasa pensando como Harsanyi toda la vida o como Bentham cuál es la función de bienestar general. Entonces yo encontré la función de bienestar general y pusiera las reglas que tuvieran incentivos y castigos para los que se comportan en desmedro de ese altar que yo me invento, y si yo logro esto y a todos los atornillo un poquito en esa dirección, el orden va a ser más eficiente y la felicidad sumada de todos va a ser mejor. No. Pero hay mucha gente en el ámbito de los intelectuales, hay mucha gente que hace ingeniería social todo el tiempo. También para justificar su existencia, ¿no?
Así que mañana hablamos más de eso, pero yo creo que la multiplicación de leyes es como la inflación, ¿no? Que es la multiplicación de monedas. Las leyes cada vez valen menos, cada vez sirven para menos, y lo único que hacen es generar conflicto, porque son controles de precios morales, son corruptoras. Muchas leyes son corruptas. Cuando son inmorales, son corruptoras. Y hay muchas leyes inmorales, además de difíciles. Bueno, relacionando un poco la pregunta anterior, yo estudio Derecho y hemos estudiado mucho el Rule of Law original, isonomía, igualdad ante la ley, garantía de derechos individuales, todo esto que Hayek mencionaba. Y ahora mencionábamos que ya no se podía decir Estado de Derecho en Latinoamérica porque la traducción no era la misma. Porque en lugar de derechos individuales eran derechos sociales, imperaba la legislación y no el derecho. ¿Por qué crees tú que al darse esa transición a Latinoamérica no se pudo mantener los principios originales del Rule of Law que en Inglaterra se vivió en ese momento? Bueno, Latinoamérica tiene derecho continental, ¿no? No tiene derecho consuetudinario. Y además el derecho continental era el derecho de los reyes de España. Y además el derecho de los reyes de España interpretado por los virreyes y los funcionarios que compraban los cargos. Y entonces todo el mundo sabía que ese derecho escrito no había que prestarle atención. Por eso era básicamente una cuna de contrabando. Así que el derecho como tal, o la ley en Latinoamérica, no tiene ningún sentido. Porque la ley positiva, digo, porque siempre vino de arriba para abajo, siempre fue la voluntad de uno que estaba lejos y de acuerdo a lo que él creía, ¿no? Nunca hubo rule of law. Y por eso hay tanta anomia. Bueno, lo que no quiere decir es que no existan, como hay estalactitas y estalagmitas, no quiere decir que no haya proceso inverso donde las regularidades de comportamiento van definiendo las propias normas de justicia. Porque, como dije ayer, no hay sociedades que puedan ser, el criterio de justicia está ausente. O sea, puede haber criterios de justicia en conflicto y chocan. O puede haber criterios de justicia que se van fusionando como la música y van dando espacio a distintas maneras de sentir y de pensar de las personas y de opinar, porque la gente todos hacemos juicio de valor todo el tiempo sobre lo que nos gusta y no nos gusta de nuestra vida y del orden en el que vivimos. O sea, hay un proceso de abajo para arriba de generación de ley todo el tiempo. Pero cuando vos ponés leyes de arriba para abajo, la gente no sabe ni bien por qué existen, ni tampoco atiende a las necesidades de la persona. Y de golpe hay uno que la va a hacer cumplir, pero si le das un soborno no la cumple, porque en realidad está ahí para ganar plata. Es difícil que le prestemos demasiada atención a la importancia de la ley. Porque la gente no respira esa ley, no transpira esa ley. La ley no le representa. Entonces, ¿la ley qué es? Es una parte de la piñata del poder que hay que sacar una ley o pasarla para estar cerca del tipo que tiene el poder para hacer con la ley lo que quiere y buscar una finalidad, y vos tratás de agarrar y tomarte ese bus para que te lleve lo más cerca de la finalidad que vos querés. Entonces, a ver, si la sociedad es un colectivo, un bus, un barco, lo único que las personas hacen es organizarse para que el barco vaya a la isla que uno quiere ir. Entonces es una puja de lobistas para tratar de que el barco ese, que se presume el barco de todos, vaya a tu isla, que no todos queremos vivir igual. Pero no, esa discusión de que si Estado de Derecho, Rule of Law, a mí me parece que es una discusión de altillo universitario. O sea, tiene mucho sentido por ahí en países que han tenido derecho consuetudinario. En Latinoamérica en general todos los códigos están tomados Bentham hizo códigos. Bello, que era un bentamita, hizo códigos civiles. Vélez Arfield en Argentina hizo códigos. Eso no tenía nada que ver con las tradiciones de la Argentina. Solo un apunte muy curioso. Alberdi se echa unos libros buenísimos, siempre muy recomendables, Las bases, uno, el sistema económico rentístico, el otro, un montón de ensayos. Y el tipo estaba totalmente inspirado en Massachusetts, ¿no? Y en la Constitución americana y en la independencia de Estados Unidos y tal y cual. Ahora, lo que Alberdi decía un minuto después es, bueno, pero tratemos de poner en esta ley el favorecimiento de la inmigración europea. ¿Y por qué esto? Y porque alguien tiene que interpretar esta partitura. Y la inmigración europea, la del norte, no la del sur. Y eso lo decía explícitamente, decía, esta constitución está bárbara, pero si no traemos a los tipos que la interpretan, ¿quién va a aprender a tocar esta música acá? Nadie. Y la constitución argentina tuvo su fulgor 10, 20, 30, 40 años mientras tuvo fuerza en los partidos gobernantes. Cuando se perdió eso, Argentina fue 70 años en derrumbe permanente. Entonces, hay que tener mucho cuidado de esos dos mundos de lo que la academia dice es el derecho continental y lo que pasa en realidad en la gente. ¿Cuál es el sentimiento de justicia? ¿Qué es lo que se cree justo? ¿Qué es lo que la gente hace pensando que lo hace justamente? ¿Y qué es lo que la sociedad le dice? Esto es injusto, esto es justo, por esto te aplaudo y por esto te condeno. Solo un ejemplo más y no me extiendo con esto. En los países sudamericanos, pero en Argentina sobre todo, que es del cual más yo puedo hablar, cuando un compañero en la facultad le pide al otro unas preguntas para completar el examen porque no estudió,
O sea, como el timorato, el perezoso y el envidioso. Dice, che, pasame la pregunta 5. Ok, ¿qué hace el compañero? Por supuesto, le pasa la pregunta 5. ¿Y por qué se la pasa? Porque si no es un traidor. En una universidad americana, uno dice al otro, pasame la pregunta 5, y dice, el profesor, este está copiando, sáquenlo del aula porque me arruina mi sistema. O sea, si no tenés gente que cuide el sistema, o sea, si vos te pones del lado del transgresor, quiere decir que la norma ahí no es norma. La regla es la transgresión. Hay un vale todo. Entonces, si la solidaridad en la facultad es pasarle la pregunta al tipo que no estudió, porque si no vos no sos pata, no sos gamba, no sos gauchito, no, sacalo del grupo, porque este estudia y no te comparte lo que estudia. El sistema no es un sistema liberal. Y nada, asumamos que no es, punto. Por más que la ley esté escrita y diga que se va a sancionar, como dicen todos los colegios, al que copia esto, no es cierto. No sé si va. Sí, bueno, señor Castro, felicidades por la charla de nuevo. Y bueno, quería hacer primero un breve apunte por no saber si lo he entendido yo bien o por matizarlo. Cuando ha dicho que en las pirámides pues, de un equipo de fútbol, en un grupo cerrado, hay una cabeza, alguien destacado y que tiene cierto poder sobre el resto del grupo, no sería tanto poder, sino como una autoridad que reconoce todo el grupo a una persona de ese grupo que a su vez deriva en poder, pero solo por la autoridad que tiene. Sí, claro. Vale. Sí, muy pertinente la corrección, muchas gracias. El poder es corto plazo, la autoridad es largo plazo. Es así, efectivamente, muy importante eso. Sí, efectivamente. La imagen corto plazo, la reputación largo plazo. Placer corto plazo, la felicidad largo plazo. Consumo corto plazo, el ahorro largo plazo. La máxima ganancia a corto plazo, la máxima de valor largo plazo. Y así podemos dividir todos los conceptos de la vida en corto y largo plazo. Y vos tenés que elegir de qué lado estás. Sí, no es poder, es autoridad, efectivamente. Gracias. Por unir el tema de la moralidad con la tolerancia que tratábamos ayer, la tolerancia yo creo que al final es un valor en sí mismo que está unido al subjetivismo y a la gente. Al subjetivismo, porque no quiero que nadie se enfade y que nadie se sienta ofendido, pero yo suelo poner el ejemplo, porque yo tengo muchos amigos conservadores, de que si tú eres católico, tienes una religión que te crees fervientemente, no un creyente que tiene su manera, sino, por ejemplo, si tú de verdad crees que siguiendo los dictámenes del Corán, después vas a llegar y vas a tener un montón de vírgenes en el paraíso, tú cuando te inmolas para matar a otras personas, tú lo haces con un sentido de la moralidad correcta, es decir, tú crees que tú estás actuando en el beneficio de los demás. Entonces, que creo que la tolerancia, relacionándolo con lo de ayer, no siempre es aplicable cuando no hay subjetivismo, porque si yo creo que yo tengo los valores correctos y que solo esos permiten que la vida sea como tiene que ser, yo no voy a permitir que otra forma de vida prevalezca, pero no porque sea un tirano, sino simplemente porque creo que la forma más correcta de vivir, y no la forma más correcta, sino la única correcta y verdadera es la que yo digo. Entonces, es como lo dicen los objetivistas, ¿no? Es moral según el objetivismo que yo tengo. Entonces yo no estoy siendo malo, estoy siendo moral y consistente y coherente con mi propio razonamiento interno. Por eso era lo que le decía ayer, que yo no creo en la intolerancia, simplemente creo que la tolerancia es un valor en sí mismo que se asemeja a una serie de principios y que si no se tienen es difícil combatirlos, porque pues por eso mismo una persona que tuviera la posibilidad de gobernar a un pueblo con un poder absoluto, los coaccionaría, pero no con maldad, sino pensando que está actuando en beneficio de todos y cada uno de ellos, aunque tenga que azotarlos, encarcelarlos o incluso llegar a matarlos. Ok, dos cosas rápidas. Sí, yo creo que lo malo es el objetivismo, a mí me parece eso, o la falta de actitud de diálogo. Eso me parece, la actitud de diálogo es lo crucial ahí. Vos lo llamás subjetivismo, pero es la actitud dialógica, de escuchar al otro y creer que uno puede seguir atendiendo. Entonces, la humildad, la tolerancia son actitudes frente a la vida, pensando que uno se puede enriquecer de compartir con los demás otras cosas, intercambiar otras cosas, por supuesto. El segundo de los puntos es el tema de si son principios o valores. Eso lo contestamos mañana porque la charla tiene que ver con eso. No es la misma cosa un principio que un valor. Puede haber valores aun cuando no tengas claro los principios que los formulan, pero eso lo dejamos para mañana, si te parece. Buenas, señor Castro. Yo quería hacer una pregunta, un comentario en relación al derecho,
que no creo que sea la common law, sino que es la tergiversación del derecho, porque el derecho romano en su inicio era el descubrimiento, no el positivizar las cosas. Entonces, no estoy muy a favor de eso de que se tengan que escribir el derecho. De acuerdo, efectivamente, el derecho romano, de jurisprudencia y del antecedente y de los pretores sí, efectivamente, al principio era descubrir. Como toda la vida, vos estás a favor de más grado de libertad porque se descubren más cosas. O sea, son procesos de descubrimiento y son abiertos y ciegos y no sabemos dónde vamos y no podemos en ciencia social saber dónde vamos a ir. Así que yo estoy de acuerdo, sí. Ahora, el derecho continental es un derecho cerrado, ¿verdad? Es como la economía neoclásica, es cerrado. Sí, sí, así es romano el origen, sí. Gracias. Sí, sí, efectivamente. Ahí estamos.